Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los alumnos del curso Contabilidad de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver dos capítulos en una sola sesión. Por cuestiones de calendario vamos a ver el tema de mercancías en comisión y el tema de mercancías en consignación. La próxima semana tendremos nuestra última sesión síncrona de lo que viene siendo el curso, donde vamos a ver el tema del capítulo número 5 que habla de cuentas u operaciones con moneda extranjera. Y posteriormente vamos a ver lo que viene siendo el tema del trabajo final, algunos trabajos de regularización y en el peor de los casos para aquellos alumnos que no acrediten lo que es la materia, el examen extraordinario. Como les comento, hoy por cuestiones de agenda y por cuestiones de calendario y para cumplir con el calendario y el temario propuesto por la universidad, vamos a ver estos dos temas. Son temas muy relacionados, muy parecidos, donde vamos a hacer referencia a todas las operaciones de mercancías en comisión, cuál es su tratamiento, y al tema de mercancías en consignación y cómo se manejan. Voy a ir un poquito de manera más dinámica debido a que son dos temas en una sola sesión y obviamente tenemos que abarcarlo lo más completo posible e ir mencionando las peculiaridades de cada uno de estos dos temas. Voy a iniciar permitiéndome presentarle el tema del capítulo 3, que es el tema de mercancías en comisión, y nada más confirme por favor si se ve claro con la sesión. ¿Sí se ve claro? Ok, gracias. Vamos a dar inicio con la clase. Como les comenté, el tema que vamos a ver es el capítulo número 3, que habla de mercancías en comisión, el aspecto legal, algunos aspectos, procedimientos y algunos ejemplos muy simples. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías dentro de lo que viene siendo el ámbito de las empresas y de las personas físicas con actividad empresarial en un marco de economía capital, ¿ok? Vamos a empezar con el aspecto legal. Nos dice que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo dedicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión y comisionista quien la desempeña. Esto es desde el punto de vista legal en términos de lo que viene siendo el Código de Comercio. El mandato o encargo no es necesario que conste en una escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. El mandato o encargo no es otra cosa más que la formalización en que el comitente le entrega al comisionista las instrucciones y la forma y los precios y las características de cómo debe de vender su producto y los acuerdos que existan entre cada uno de ellos para el pago de las mencionadas comisiones. Generalmente, aunque aquí la literatura hable de que es un tema que puede ser de palabras, sobre todo cuando ya hay movimientos importantes de lo que viene siendo la parte de la mercancía en comisión, generalmente se hace de una manera protocolizada, es decir, se hace un contrato de prestación de servicios para que exista de manera puntual cuáles son las condiciones tanto del comitente como del comisionista y no nada más que sea de palabra que en un momento pudiera generar una controversia al momento de cerrar ese acuerdo o al momento de pagar una comisión, etcétera. ¿Ok? Eso es por eso es que es muy importante protocolizarlo. Aquí habla que no es necesario hacerlo mediante escritura pública, pero sí se puede formalizar con un contrato simple, nada más donde se haga fe y tenga el alcance legal para efectos del tratamiento y la relación y sobre todo la responsabilidad de ambas partes en dicho encargo. El mandato o encargo se puede conferir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena, y es este último el que hablaremos de referirnos en el desarrollo de este capítulo, es decir, no es otra cosa más que el conferir para comprar y vender por cuenta ajena cualquier mercancía.
Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad, puesto que el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no son de su propiedad. ¿A qué quiere decir con esto? Si se recuerdan cuando vimos el tema de lo que viene siendo las cuentas de orden, hablábamos de un concepto que se llamaba valores ajenos, donde nosotros podíamos registrar aquellos activos que teníamos a nuestro cargo, pero que no afectaban nuestro patrimonio, nuestro activo ni nuestro pasivo dentro de la empresa. A eso se refiere. Si yo como comitente le voy a otorgar a una persona denominada comisionista determinado número de artículos para que los venda a determinado precio y por lo cual yo le voy a pagar una comisión, la persona que recibe esas mercancías para en un momento dado venderlas, las tiene que registrar dentro de lo que vienen siendo las cuentas de orden. ¿Por qué? Porque acuérdense que esas cuentas es, ¿cómo se llama? No afectan el patrimonio de la empresa. Permítanme un segundito, sí, por favor. Discúlpenme. Entonces, a eso se refiere con el tema de las cuentas de orden, ¿ok? Que ahí es donde se registran esas mercancías que son otorgadas al comisionista, pero que obviamente no afectan el patrimonio de la misma, ¿ok? Dice que el comisionista puede desempeñar el mandato de encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando contrate expresamente en nombre del comitente. Es decir, eso también se debe de estipular dentro del mandato o encargo y son características puntuales de este tipo de operaciones. El comisionista es libre para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberá dar aviso inmediatamente. Esto es una teoría un poquito ahí ambigua y en el mundo real, en el mundo ideal, en el aspecto de que si yo, obviamente para que exista una relación comercial se tiene que estipular con antelación si vas a aceptar el mandato o no, pero hay ocasiones en que puedes aceptar de palabra o por escrito un mandato de encargo para posicionar determinadas mercancías en comisión, pero por alguna situación extraordinaria, al momento de que se llegue a realizar las operaciones, no se acepta dicho encargo, quiere decir que lo tienes que informar de inmediato, ¿ok? Dice, si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean de indispensable necesidad para conservarla en buen estado. De dichos gastos deberá ser pagado posteriormente al comisionista por el comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya el comitente otorgó cierta mercancía al comisionista para determinado encargo y por alguna situación de lo que ya comentamos, ese encargo se rechaza, pues obviamente el comisionista, la persona que recibe la mercancía, se está obligado a mantener en buen estado esa mercancía y obviamente se obliga a regresarla en posterior tiempo al comitente y van a correr los gastos de ese traslado por parte del comisionista por el rechazo del encargo que tuvo, ¿ok? El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas del comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas en este. Esto está muy claro, ya lo comentamos. El comitente va a dictar los lineamientos o las líneas a seguir respecto a las instrucciones de cómo va a recibir dicha mercancía, cómo la va a vender, etcétera. Y obviamente no puede ser de otra manera porque así es como está estipulado en el encargo, ya sea formalizado o de palabra. Dice, por su actuación de la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota determinada o una cuota denominada comisión.
cuyo porcentaje por lo regular se calcula sobre el monto de las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de esto lo podemos ejemplificar y creo que la vez pasada lo comentaba como otro ejemplo en el caso de los valores ajenos. Vamos a suponer que nosotros seamos una empresa que se dedica a la fabricación de perfumes, por poner un ejemplo. Y obviamente mi marca, pues obviamente es para efectos de poder vender más. Lo voy a poner en los establecimientos o en los estantes de los centros de las tiendas departamentales, donde ya después de realizar un estudio de mercado, pues yo determino que es cuando o donde yo puedo tener un mayor volumen de ventas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo contrato personal para que en mi representación realice esa venta y obviamente esas personas que realizan esa venta, que están en los anaqueles, en lo que viene siendo las tiendas departamentales, pues son comisionistas porque les pagan de acuerdo al volumen de ventas. Un ejemplo, si vendes de 1 a 50 perfumes, te doy determinado porcentaje de las ventas. Si vendes de 51 a 99 o a 100, perdón, te doy otro porcentaje. En forma de que en cuanto más vendan, obviamente más porcentaje o más comisión van a tener. Eso es por poner un ejemplo muy sencillo. Existen empresas donde realmente se dedican exclusivamente a la comercialización de ciertos productos. Vamos a suponer, yo trabajé en una empresa en la que fabricábamos tubería y esa tubería no la fabricábamos nosotros, simplemente nosotros éramos los comisionistas para vender esa tubería. Y era una persona moral, es decir, una sociedad anónima de capital variable, donde de acuerdo al porcentaje de ventas que nosotros vendiéramos a las diferentes dependencias como gas natural, petróleos mexicanos, etcétera, en base a eso nosotros nos pagamos un porcentaje de ventas. Obviamente, reitero, ese porcentaje va muy en relación con el número y sobre todo con el volumen de las ventas. Aspecto contable, ya lo mencionamos, considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos de los clientes por ventas a crédito no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, no los puede registrar dentro de sus cuentas de activos, sino registrarlos en cuentas de orden. Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista. Ya lo mencionamos, si yo recibo, no sé, 100 piezas con un valor de 1,000 pesos para yo venderlas, pues obviamente tengo que registrar dentro de mis cuentas de orden una cuenta que se llame mercancías recibidas contra, de acuerdo a lo que comentamos, creo que eran mercancías recibidas contra mercancías por entregar, que una cuenta de deudor y una cuenta van a balance general para que podamos identificar que si se hiciera un inventario no va a cuadrar con el inventario del almacén. ¿Por qué? Porque el inventario dentro de nuestro activo circulante es un inventario que afecta a nuestro patrimonio a través de nuestro activo y esas cuentas, como no son propiedad de nosotros, se deben de reflejar dentro de las cuentas de orden. Para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden, mercancías en comisión y comitente en cuenta de mercancías, que es lo que les mencionaba ahorita. Mercancías en comisión, ya desde el punto de vista contable dentro de la persona que recibe dicha mercancía, se carga y comitente en cuenta de mercancías se abona. 1. Del precio del costo de las mercancías recibidas del comitente para su venta, del precio del costo de mercancías devueltas por los clientes del comisionista y mercancías en comisión se abona y comitente cuentas de mercancías se carga por lo siguiente: del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente. El saldo de ambas cuentas siempre debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria. Representa el precio del costo de las mercancías en poder del comisionista que son propiedad del comitente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les ponía ahorita de ejemplo. Si yo recibo 100 mercancías, 100 piezas, perdón, de determinada mercancía con un valor de 1,000 pesos, por poner un ejemplo, yo tengo que registrar en esas dos cuentas de orden 100,000 cuenta como cargo y 100,000 como abono para determinar que tengo un derecho que me están dejando como un valor ajeno, pero que tengo la responsabilidad acreedora de hacer frente a ese derecho o que lo debo, por así decirlo, y que nada más se registran para identificar aquellos movimientos que no registran o que no afectan, más bien dicho, nuestro patrimonio dentro de la empresa. Para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que ha efectuado el comisionista, por cuenta del comitente se abren las siguientes cuentas de orden.
Ahorita ya vimos para qué se abren las otras cuentas de orden, que es para registrar el costo, pero para todo lo que viene siendo ventas, comisiones, etcétera, se abren las siguientes cuentas. Caja del comitente y que es la cuenta que se va a cargar de orden deudora, y comitente cuenta de caja, que es la cuenta de orden acreedora. La caja del comitente, que es la primera cuenta, que es la cuenta de orden deudora, esa cuenta se abona por la siguiente manera. La provisión se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente, es decir, todo lo que él recibe para que opere dicha mercancía, del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas al contado y de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito. Esa parte está muy clara. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga de los gastos que pague el comisionista por cuenta del comitente y de la cuota o comisión que el comisionista cobre al comitente, es decir, lo que nos vamos a rebajar por la comisión que se haya estipulado dentro del contrato, dentro del mandato o del cargo. Y también de las remesas en efectivo que el comisionista haga al comitente, es decir, todo el dinero que le haga llegar el comisionista o las transferencias de dinero o cheque que le haga llegar al comitente, que fue quien le confirió ese encargo. El saldo entre ambas cuentas siempre debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa el dinero en efectivo en poder del comisionista, que es propiedad del comitente. En el primer caso vimos cuáles cuentas se utilizan para registrar el costo de la mercancía y el valor de la mercancía que ha sido conferida del comitente al comisionista, y en estas cuentas se registra el dinero o el que es del comitente y que tiene el comisionista por las diferentes operaciones que se realizan por la venta de dicha mercancía o por los cobros de dicha mercancía. Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas de los clientes que hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden siguientes: cliente del comitente de orden deudor y comitente cuenta de cliente de orden acreedor. Clientes del comitente se carga y comitente cuenta de cliente se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista, que ese es el único caso en que se cargan y se abonan esas dos cuentas, y clientes del comitente se abona y comitente cuenta de cliente se carga. Uno, de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito y del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. ¿Qué representa esta cuenta? Primeramente hay que entender que el saldo de ambas cuentas debe de ser numéricamente igual. Es algo similar es un asiento contable, una regla de partida doble. A todo cargo le corresponde un abono, nada más que viéndolo desde el punto de vista de cuenta de orden. Y obviamente pues los saldos son de naturaleza contraria. ¿Y qué representan estas cuentas? Lo que aún deben los clientes cuyo importe pertenece al comitente. Es decir, estas cuentas de orden se registran en la contabilidad de orden, por así decirlo, del comitente, y cada una de estas cuentas, eso representa tanto el costo de la mercancía que es propiedad del comitente que es propiedad del comitente, pero que tiene resguardo y encargo el comisionista, así como las otras cuentas, la caja del comitente y cuenta de caja representan lo que viene siendo el dinero que tienen su resguardo el comisionista, pero que es propiedad del comitente, y en las cuentas de orden, clientes del comitente y comitente cuenta de clientes, se ve reflejado el saldo que todavía le deben los clientes al comisionista, pero que obviamente ese dinero debe ser propiedad del comitente. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene una duda del tema de mercancías en comisión? Por favor, abro los micrófonos para continuar para lo que viene siendo el tema de mercancías en consignación. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico porque, reitero, la sesión generalmente es de 1 hora, pero ahorita por temas de que estamos viendo dos capítulos en uno solo, vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico para tratar de cubrir el tiempo y forma. Y si tienen alguna clase posterior a la de un servidor, ya puedan en un momento dado atenderlo, y no robarle o no quitarle tiempo al tutor con el que tengan la siguiente clase. Ok, un segundito, voy a dejar de presentar esta
estas diapositivas y vamos a continuar con el siguiente tema. Ahí lo acabamos de proyectar, nada más vamos a mencionar que se ve claramente, por favor. Ok, gracias Marcos. Marco, perdón. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Ahora vamos a iniciar el capítulo número 4, donde vamos a ver el tema de mercancías en consignación. Ok, ya vimos el tema de mercancías en comisión. El objetivo es conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en consignación en las operaciones de las empresas. ¿Y qué nos dice lo que viene siendo la literatura? Dice que las empresas pueden aumentar el volumen de ventas recurriendo al establecimiento de agencias y o sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos por concepto de gastos de instalación y adaptación, compras de mobiliario y equipo, así como otros gastos de operación que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, principalmente durante los primeros años en que se establecen dichas agencias y sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una empresa y necesito obviamente expandir y aumentar mi volumen de ventas para el producto y obviamente tenga yo un mayor ingreso dentro de lo que viene siendo el nivel de ingresos, de ventas dentro de nuestra compañía, puedo establecer agencias, lugares, puntos de venta, que pueden ser dentro de la misma localidad donde está nuestra empresa o puede ser en otros puntos dentro de la misma área o en su defecto dentro del país o por qué no decirlo en un momento dado en otras partes o en otros países. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Que obviamente pues, que ya cuando nosotros vamos a abrir una agencia, una sucursal, ya debemos de tener un estudio de mercado si es factible vender o aperturar, más bien dicho, un comercio como una sucursal o como una agencia en otro lugar. Pues generalmente se tienen que hacer desembolsos, fuertes desembolsos de recursos para poder adaptar esas agencias y obviamente lo que nos dice aquí la literatura y la lógica, que muy probablemente no vayamos a recuperar esa inversión en el corto plazo, sobre todo si en un momento dado las ventas no son lo que esperábamos dentro del del corto plazo y que obviamente a pesar de que hayamos tenido una cuestión ya de análisis previo de las ventas que vamos a tener, hay que recordar que hay otros factores que influyen directamente en la economía de un país que pueden hacer que esos ingresos no sean los que habíamos proyectado y que por eso nuestro desempeño, nuestro retorno del inversión se vea reflejado en el corto plazo, ¿ok? Sin embargo, existe otro procedimiento para aumentar el volumen que no requiere fuertes desembolsos, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas radicados en la misma plaza o fuera de ello, para que las vendan por cuenta del comerciante y a quienes se les asigna una comisión en pago de sus servicios. De esta forma, la empresa logra incrementar el volumen de las ventas con menos gastos y en consecuencia con mayor utilidad. Y se acuerdan, ahorita veíamos el tema de mercancías en comisión. El tema de mercancías en comisión es desde el punto de vista de todas aquellas empresas que reciben mercancía para venderla, es decir, los comisionistas. Ahora vamos a hablar de la contabilidad del comitente, por así decirlo, que es la persona que deja las mercancías en comisión a un comisionista o que deja las mercancías en consignación, más bien dicho, a un comisionista para que éste las venda. Por eso es que se optó, aparte de la cuestión del temario y de lo que viene siendo el calendario, por ver estos dos temas en una sola sesión porque están muy relacionados, ¿ok? Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas debido a las ventajas que ofrecen se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de suma importancia para las empresas y su aplicación. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos, que a lo mejor financieramente es más factible dejar esas mercancías en comisión con alguien que nos las venda en nuestra representación que en lugar de establecer tanto agencias o en un momento sucursales de nuestra empresa.
¿Qué son las mercancías en consignación? Son las mercancías que la empresa remite a una persona llamada comisionista para ser vendidas por cuenta del primero, que en este caso es el comisionista, y de acuerdo con las instrucciones estipuladas por él. Aquí hago el match, hago la unificación de estos dos temas. En medio de esos dos, del comisionista y del comitente, está el encargo o el mandato. El comisionista es quien recibe las mercancías del comitente y ese concepto o la forma de registrar esas mercancías en comisión dentro de consignación se ven reflejadas en la contabilidad del comitente. O sea, quien remite son mercancías en consignación y es el comitente. Quien recibe son mercancías en comisión y son cuentas de orden. Ahorita vamos a ver por qué se registran de esta manera. Para registrar las operaciones inherentes a las mercancías en consignación existen los mismos procedimientos utilizados para las mercancías manejadas dentro de la empresa. O sea, ¿cómo registramos nosotros a través del método global, a través del método analítico o a través del método de inventarios perpetuos? Que esto ya es en sí un tema de registro de un tema de registro de mercancías, pero se utiliza de igual manera para aquellas mercancías en consignación, ¿ok? ¿En qué consiste el procedimiento global? Este procedimiento consiste en generar, registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación, todas las mercancías o las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de las mercancías consignadas a un comisionista. Comitente consigna a un comisionista, ¿ok? Esa parte es muy importante que la tengamos clara. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante al de la cuenta de mercancías generales. Es decir, acuérdense que las mercancías generales van dentro del activo circulante en caja, bancos, mercancías y clientes, ¿ok? Acuérdense, mercancías dentro del activo circulante. Por lo que respecta a su saldo, representa el inventario final de mercancías en consignación, una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida en la venta de mercancías en consignación. Tiene un tratamiento muy similar porque ahí vamos a registrar todas aquellas operaciones que están conferidas o consignadas con el comisionista. Esta cuenta, ¿cómo se afecta contablemente? Se afecta de la siguiente manera. Mercancías en consignación se carga del precio del costo de las mercancías remitidas en consignación. Es decir, volvemos a poner el mismo ejemplo. Si tenemos 100 mercancías, 100 piezas o 100 unidades con un valor de $1,000 pesos, vamos a registrar cargo a mercancías en consignación con abono a mercancías generales por esos 100,000 pesos y ya vamos a tener dos cuentas dentro de mercancías, que una que diga, o dos cuentas, pueden ser dos cuentas o una subcuenta, una que diga mercancías en consignación, y vamos a tener registrados esos 100,000 pesos. Obviamente, esas sí son mercancías que afectan nuestro patrimonio, por eso así se registran dentro del patrimonio del comitente. Y cuando ya las transferimos a través de ese asiento contable o se las conferimos al comisionista para que las venda, el comisionista las registra dentro de sus cuentas de orden, ¿ok? Por eso se carga el precio de las mercancías remitidas en consignación. También del importe de los gastos que origina la remesa de mercancía, es decir, todo lo que tiene que gastar el comitente para hacer llegar esas mercancías al comisionista, y que obviamente lo mencionamos en el capítulo anterior. Si el comisionista por alguna situación no llega a aceptar las mercancías, él se hace responsable de esos gastos, conservar en buen estado la mercancía y luego posteriormente regresárselo al comitente, ¿ok? Y de los gastos que el comisionista efectúe por cuenta del comitente para la administración y venta de las mercancías en el consignadas, así como del importe de la comisión a favor del comisionista, es decir, todo lo que viene siendo lo que el comisionista le va a cobrar al comitente, porque hay que acordarnos que todos los gastos inherentes a la venta de una mercancía forman parte del valor o del costo de venta de esta mercancía. Y también al final del ejercicio del importe por la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. ¿Ok? También esa parte es importante saberla dentro del estado de resultados. ¿Cómo se abona? Del importe de las ventas efectuadas, del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista
Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. Es lo que les mencioné ahorita. Este es el método más común que se utiliza para el registro de lo que vienen siendo todas y cada una de las mercancías que el comitente confiere al comisionista. ¿Por qué? Porque es el más simple, es la forma de identificar de una manera más clara todas las operaciones que en él confieren o todo lo que está estipulado dentro del encargo para transferir la mercancía de las oficinas del comitente hasta, o más bien dicho, del almacén del comitente hasta el almacén del comisionista. ¿Qué se utiliza también? Existe cuando se emplea otro procedimiento, aparte del global, que es el analítico. Las cuentas que se usan en la contabilidad del comitente, es decir, de quien manda la mercancía para registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación, son las siguientes: mercancías en consignación, ventas de mercancías en consignación, gastos de ventas de mercancías en consignación. El movimiento y saldo de las cuentas es el siguiente: mercancías en consignación se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar dentro del balance general. Venta de mercancías en consignación se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista y se carga al final el ejercicio del costo de ventas efectuadas por el comisionista, así como al terminar el mismo del importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación. Tu saldo durante el ejercicio de esta cuenta es acreedor y representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista al terminar el ejercicio después de haber recibido el costo de ventas y los gastos de venta de mercancías en consignación. Y aquí es muy importante, podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, representa una pérdida neta, y si es acreedor, representa una utilidad neta. Obviamente, cualquiera que sea su saldo se debe de ver, se debe de traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la cuenta del estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que hacer la afectación para que nos repercuta dentro de lo que viene siendo la determinación de nuestro capital contable. Y el último y bueno, también este procedimiento analítico, hablamos de lo que vienen siendo las cuentas de gastos de venta, que lo que viene siendo de las mercancías de consignación, la cual se carga del importe de los gastos, como son fletes, acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que origina remesa, administración y venta de las mercancías en consignación, efectuados por el comitente o por el comisionista, en el último supuesto, solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es deudor y representa el importe total de los gastos ocasionados por la remesa, administración y ventas de las mercancías en consignación, y al terminar el ejercicio, dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de ventas de mercancía en consignación. Y por último, tenemos lo que viene siendo los inventarios perpetuos. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originen las mercancías en consignación, de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista. Es más que nada como una medida de control y cómo registrar ese inventario. Y además la utilidad o pérdida neta, la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de mercancías consignadas a comisionistas son las siguientes cuentas. Mercancías en consignación, que también se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, así como del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. Costos y ventas de mercancías en consignación se carga del costo de las ventas efectuadas por el comisionista y del importe de los gastos, fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que origine la remesa, administración y venta de mercancías en consignación efectuados por el comitente o por el comisionista. Se abona también esta cuenta del precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista
y su saldo puede ser deudor o acreedor, según sea mayor o menor el importe del costo y gastos que el del precio de venta de las mercancías vendidas. Cuando es deudor, representa la pérdida neta en la venta de mercancías en consignación, y si su saldo es acreedor, la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo, se debe traspasar al final a lo que vienen siendo las cuentas de resultados dentro de el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Y se fijan, son temas que van muy relacionados, el tema de mercancías en comisión con el tema de mercancías en consignación. Generalmente yo les mencionaba que independientemente de la forma de registrar dentro de la contabilidad del comitente, ya sea el analítico o sea el de inventarios perpetuos, el que más se utiliza es el global, es el que comúnmente utilizan las empresas para registrar esas mercancías en consignación. Hay que entender dos puntos. El comisionista es quien recibe las mercancías y no afecta su patrimonio, por lo cual las operaciones se registran en las cuentas de orden dentro del grupo de valores ajenos. Y el comitente es quien remite esas mercancías para consignárselas a una persona la cual le va a cobrar una comisión, y es el comisionista. Esto se formaliza generalmente a través de un contrato de prestación de servicios, generalmente así se le llama. Inclusive la misma ley del impuesto sobre la renta, dentro de lo que viene siendo la parte de los ingresos, habla de lo que vienen siendo los comisionistas, y está estipulado como una figura fiscal dichos comisionistas, donde hay ciertos puntos muy específicos que se tienen que revisar desde el punto de vista del cuál va a ser el encargo para este tipo de operaciones, ¿ok? No sé si alguien tenga un comentario respecto a este tema de mercancías en comisión. Me gustaría abrir lo que viene siendo el micrófono para que ustedes hagan sus aportaciones, me hagan saber sus dudas, o si les quedó claro lo que viene siendo el tema de mercancías en consignación, y obviamente lo que viene siendo el tema de mercancías en comisión. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? Sí, profe, disculpe, si el comisionista ya no responde por la mercancía que consuma, entonces la empresa, el comitente, ¿lo tiene que tomar como pérdida? Mire, aquí es bien importante ese tema. Al principio de la sesión, creo que usted ya estaba conectado, y si no, lo vamos a recapitular un poquito. Todo lo que viene siendo la parte del conferir una mercancía en consignación a un comisionista, se debe aunque la literatura nos diga que se puede hacer de palabra, hay que acordarnos que las palabras se las lleva el viento. Entonces yo siempre, en la práctica, nunca me ha tocado ver ninguna formalización de trabajo de palabra. Todo es a través, y sobre todo cuando hay bienes de por medio, que obviamente representan parte de nuestro capital como comitentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja muy bien estipulado dentro de ese contrato, de ese encargo o de ese mandato, como lo marca la literatura, cuál va a ser el tratamiento de esas mercancías en consignación que se van a conferir al comisionista, en dado caso de que si no se venden, pues el comisionista se obliga a mantenerlas en buen estado, se obliga a regresarlas en caso de no venderlas, se obliga a regresarlas en caso de que al momento de que él las reciba dañadas, y después vaya a tener que hacer reembolsar una mercancía que probablemente de origen venía mal por parte del comitente. Todo eso se estipula ahí. Dependiendo de lo que se estipule en ese contrato, pues obviamente es lo que ya se pudiera llevar a un tratamiento contable como una pérdida. Generalmente las personas que confieren una mercancía para su venta, pues tienen que tener una cobertura y tienen que medir un riesgo de esa información o de ese bien que ellos están confiriendo. Lo que me ha tocado a mí ver en la práctica, me ha tocado trabajar para una empresa en la que yo era comisionista, o la empresa en la que yo trabajaba éramos comisionistas, pero ahí no había un riesgo como tal. ¿Por qué? Porque nosotros nada más nos encargábamos del servicio, y toda la logística directamente con el cliente final la veía el comitente. Nosotros nada más éramos una representación de eso. Éramos, por así decirlo, el comisionista, pero no teníamos una entrada física a nuestro almacén para registrar esa mercancía. Atendiendo su punto, si en un momento dado yo recibo esa mercancía como comisionista, yo tendría que ver
cuál es el tratamiento que le va a dar el comitente. Porque ¿qué pasa si el comitente dice, sabes qué? Nada más que si yo te entregué 50 piezas, me vendiste 25 y me vas a regresar 25 y no me las regresas o me las regresas dañadas, tú me las vas a pagar. Generalmente el comitente trata de protegerse en ese aspecto porque a fin de cuentas, vuelvo al tema, es una mercancía que ya le costó adquirir para comercializar o que le costó producir para comercializar a través de una transformación de materia prima. Si en un momento dado está estipulado eso, no se hace respuesta, inclusive dependiendo del nivel de la operación o de la mercancía que se deje, pues inclusive se van a juicios. Pero ya llegó un momento en que dependiendo de cada situación se puede considerar una pérdida, pero que obviamente no contravenga con la parte fiscal. Eso es muy importante, porque la parte fiscal no te permite mandar a pérdidas algo que no esté debidamente justificado. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Sí, más o menos quedó claro. Si no, con todo gusto, háganmelo saber. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda del tema, de los dos temas que vimos el día de hoy y que van muy relacionados para, si no llegasen a tener una duda, a mí me gusta que me retroalimenten qué es lo que no les quedó muy claro. Y si no, pues para ya dar paso a los anuncios generales de lo que va a ser la siguiente semana y las actividades de fin de curso que van a tener ustedes que realizar para ya cumplir con lo que viene siendo su curso, valga la redundancia, y que acrediten de manera correcta su materia. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, déjenme hacer los siguientes comentarios. Estamos prácticamente, esto es nuestra penúltima sesión de conocimiento respecto al calendario que estipuló y al temario que nos dio la Universidad Ciudadana para este tercer tetramestre de lo que viene siendo los cursos de contabilidad 2, que es el ciclo 2021-3, es decir, nuestro tercer tetra de contabilidad 2 para las diferentes especialidades. La próxima semana vamos a tener nuestra última sesión, reitero, donde vamos a ver el tema de cuentas en moneda extranjera. Posteriormente, y aquí hago la aclaración, anteriormente se hacía un examen final. Si recuerdan, a mediados de curso vimos un examen parcial donde vimos los primeros 4 capítulos de lo que viene siendo el curso de contabilidad 1, y a partir del primer tema después del examen parcial vimos el último tema del curso de contabilidad 1, o sea, el tema de capítulo 22, que era sueldo y salario y su carga tributaria. Y ya posteriormente vimos el capítulo número 1, el capítulo número 2, el capítulo número 3, el 1 que era cuentas de orden, 2 era documentos endosados, 3 y 4 que es el que estamos viendo ahorita, es mercancías en comisión y mercancías en consignación. Y la próxima semana vamos a ver el tema de cuentas en moneda extranjera. Para lo que viene siendo, no va a haber un examen final como tal, va a ser un trabajo, un ensayo que va a incluir lo que vienen siendo los capítulos que vimos en esta segunda parte del curso, lo que es el capítulo número 22 del primer curso de contabilidad, del libro del primer curso, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de este libro de segundo curso de contabilidad. Es un ensayo donde van a tener que hacer un resumen con determinadas características de cada uno de los capítulos que vimos, y ese va a ser las veces o es lo que va a sustituir al examen final. Es un ensayo donde se le van a poner ahí las características de ese ensayo. Este fin de semana ya se va a publicar, aunque tengamos la próxima semana todavía una sesión adicional, ya lo voy a ir publicando para que aquellos alumnos que quieran ir avanzando y de una vez lo quieran ir presentando a partir del día, si mal no recuerdo, es el día 6 de diciembre, ya lo vayan teniendo para que no se vean tan apretados en ese aspecto. Posteriormente, esa semana va a haber probablemente unas actividades de regularización, sobre todo para aquellos alumnos que no presentaron el examen parcial y donde se les van a pedir ciertas actividades para regularizarse, y que obviamente alumnos que estén interesados en acreditar la materia. Y si en dado caso ya con trabajos finales, tareas y trabajos de regularización el alumno no acredita la materia, va a haber un examen parcial que sería en la última semana, que sería, no tengo clara la fecha, pero sería después del día 11, 12 de 12, 13, 14, creo que a partir del 15 de diciembre en adelante, y sería la última opción para presentar dicho examen extraordinario. Entonces,
Les voy a pedir un poquito ahí de su apoyo para estar prácticamente todos los que puedan estar conectados en la última sesión, pero sí me gustaría comentárselos de una vez para que sepan cómo vamos a cerrar el curso, y posteriormente vamos a tener una sesión de repaso para dar un check-up final de lo que vino siendo este curso y las características puntuales de lo que va a ser el trabajo final, ¿ok? Más o menos sí queda claro el tema o cómo vamos a cerrar el curso. Si tiene alguna duda, con toda confianza. ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? Bueno, si ya no hay dudas, nos estaríamos viendo el próximo miércoles 1 de diciembre, donde vamos a ver el último capítulo, que es el tema de, ya lo mencioné, de cuentas en moneda extranjera, y este mismo fin de semana ya va a estar lo que viene posterior a ese último capítulo, y ahí vamos a hacer probablemente una sesión nada más para dar un repaso global y que ustedes den su retroalimentación de qué les pareció el curso, qué les pareció lo más interesante, y nuevamente abrir los canales de retroalimentación para que ustedes nos digan si tuvieron alguna duda. Ya en su momento vamos a hacer una sesión de despedida donde vamos a hacer unos comentarios generales, y obviamente ya veríamos lo que les espera para el siguiente trimestre para el curso de contabilidad 3, ¿ok? Les agradezco mucho su atención, como cada sesión, a todos aquellos alumnos que se conectan, me habla de un compromiso con su educación, y eso para mí es muy bueno, y me gustaría al final que ya cuando terminemos el curso me digan qué es lo que se llevan. Yo me llevo muy buenas impresiones de ustedes, y al final ya lo comentamos. Que tengan muy buenas noches, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Ok? Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.